les bendiga a todos, hermanos. Bueno, pero yo les dije a todos. No. Ahora sí, Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean muy bienvenidos en el nombre del Señor, a la casa del Señor. Después de haber trabajado las horas que usted trabajó, hermano, porque hay uno, pues, nos pagan 10, 15 horas diarias de trabajo, pero trabajamos de 6. Después de haber trabajado las horas que usted trabajó y si le quedó fuerzas, hermano, para darle una ofrenda de palma al Rey de Reyes y Señor de Señores y agradecerle con alma, espíritu y corazón, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A ver allá cómo estarán de esas fuerzas después de haber descansado tanto. Están de vacaciones. Ellos tienen fuerza, estudien o no estudien, de por sí tienen fuerza. Brándense nuestro Dios. Pero qué bueno que está por acá. Vamos a orar primero, hermanos, antes de leer la escritura y pues ahí seguimos con lo demás. Oramos, si se puede poner de pie, si tiene fuerza todavía. Padre que estás en el cielo, le damos gracias, Señor, esta tarde, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, por su bondad, Señor, porque hasta aquí nos ayudó usted. Gracias porque nos permitió, Señor, estar en este lugar. Gracias le damos, Señor, porque este lugar se habilitó para poder reunirnos en su nombre. Y su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está usted, Señor. Y también dice que en la congregación de los santos, ahí envía usted bendición y vida eterna. Al estar en este lugar, Señor, estamos recibiendo de parte suya el pan que descendió del cielo para saciar nuestras almas, Señor. Usted es la peña de Oreb que está brotando agua de vida para que sea saludable y que sacie también nuestras almas. En el nombre de Jesús nos acercamos esta tarde, Señor, a alabarle, a bendecir su nombre. Le damos gracias también por su presencia y le pedimos, Señor, por los que no pudieron llegar, guárdales allí donde quiera que estén, Señor. Sana a los que están enfermos, los que están por línea, los que van a ver después, Señor. También bendíceles en gran manera, oh Dios, los que estamos aquí, oh Dios mío. Gracias una vez más por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Por Jesucristo nuestro Salvador, te damos gracias. Amén. Y amén. Ahí como están, hermanos, de pie, vamos a leer una porción bien conocida para los lectores bíblicos. Y quizá para los que no son lectores bíblicos también es bien conocida. Demasiado, diría yo. San Juan capítulo 3, y versículo 14. Capítulo 3, versículo 14 del libro de San Juan, Evangelio según San Juan. Lo leemos, hermano, voy a leer del 14 hasta el 18, no, hasta el 19. Del 14 al 19, San Juan capítulo 3, 14, 19. Ahora sí lo encontraron. Yo los espero. De la Biblia, los evangelios, capítulo 3 de San Juan, versículo 14 hasta el 19. Amén. Amén, ahora sí. Dice la palabra del Señor, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo quiero repetir una vez más, hermano. Dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Pueden sentarse, hermanos, con ese gozo. Desde aquí se les ve la sonrisa frescapil. ¿Cuántos vinieron serios hoy? Decía el hermano al inicio, ¿verdad? Yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nos podemos alegrar, hermanos, en diferentes invitaciones que tengamos. Uno se alegra, ¿verdad? Un party, a lo que sea, pero cuanto más a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Decía el hermano también el versículo que leyó, la porción que leyó él: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesús. No se turbe significa no tengan miedo, no se queden sin palabras que decir, no se queden como en la luna, en otras palabras, sino que creemos en Dios, tenemos que estar seguros de que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Muy conocido, hermano, lo que hemos leído. Cuando usted tenga tiempo en su casa, lea todo el capítulo 3. Allí hay una conversación entre el Señor Jesús y un principal de la sinagoga, un maestro de la ley, un maestro que conocía y sabía todo lo que ya hasta ese momento había sido escrito. Y puede uno pensar que, bueno, es un maestro, pero en realidad, hermano, estaba hablando con el maestro de los maestros. Dice la Biblia que llegó de noche y le preguntó acerca de algunas cosas que él quería saber, y qué mejor que ir a Cristo Jesús, hermano, para preguntar lo que queremos saber. Y así el Señor comienza a hablarle a él de un nuevo nacimiento. Él no lo entendía y él pregunta: ¿cómo puede un hombre ya siendo adulto, ahí dice siendo ya viejo, puede nacer de nuevo? Él pensaba que tenía que entrar en el vientre de su mamá y volver a nacer, pero el Señor le estaba hablando en sentido totalmente espiritual. Y de ahí pasa a lo que hemos leído, el versículo 14, y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo, hermanos, que es el nombre del hombre que se acercó al Señor, él era un maestro de la ley. Él conocía automáticamente cuando el Señor le mencionó como la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Él sabía de qué él estaba hablando el Señor, pero a lo que él se refería en sentido espiritual a lo mejor no. Y yo quiero entrar, hermano, quizás me voy a ir de una sola vez por el Highway 77, así que amarres el cinturón y vuele conmigo, porque queremos aprovechar el tiempo, hermanos. Ahí está el tema ya, que es un tema que, perdóneme usted, y usted ya, yo creo que después de un año y tanto con ustedes me conocen también, pero ¿quién puede resistirse a la palabra del Señor? A ese, hermanos, incomprensible amor, hermanos, el ejemplo más grande de amor. La necesidad más grande del ser humano no es de llegar a esta nación como muchos quieren llegar, y en el camino les es truncada también ese sueño de llegar a estas tierras para cambiar su estatus, hermano, para cambiar lo que quieren cambiar, pero esa necesidad no es tan grande, se puede suplir con otras cosas. La necesidad más grande de todos los seres humanos, sean jóvenes, sean adultos, hermanos, es de un amor muy grande, y ese ejemplo de amor más grande del que ha habido en toda la historia de la humanidad es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. La más grande necesidad de nosotros es de sentirnos perdonados cuando hemos fallado, cuando hemos cometido algo y nos sentimos culpables, cuando hay dedos que nos señalan, hermanos. Es incomprensible ese amor, que podemos llegar a los pies de Cristo y en Él tenemos esperanza de vida eterna y de perdón. Nicodemo no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Nosotros, yo creo que ahora sí lo entendemos, hermano. Pero sí entendió Nicodemo que cuando el Señor le menciona la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Ahora yo quiero, hermano, llegar quizás así rápido al principio de la creación. ¿Y por qué el Señor le menciona a Nicodemo que Moisés levantó una serpiente? Ya dije que voy a ser bastante rápido.
levanta esa serpiente, hermano, es porque el pueblo de Israel, muy parecido a nosotros, se rebeló en el desierto. Después que el Señor los ha sacado de servidumbre, de un sol ardiente bajo el látigo, bajo las amenazas, bajo el abuso, eran esclavos allá en Egipto. Lo que tenían que hacer era trabajar, trabajar y trabajar sin ninguna esperanza. El Señor envía a Moisés, hermano, para que libere a su pueblo. Dios envió a Cristo Jesús para que nos libertara a nosotros. Y el Señor es más grande que Moisés todavía. Pero el pueblo, hermano, se rebela, se empiezan a quejar, se impacientaron, dice la Biblia en Números 21. Ahí está el relato que ellos fueron impacientes. Yo sé que nosotros somos pacientes. Se nos ve. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. ¿O es fruto del Espíritu Santo? Ellos se impacientaron y comenzaron a murmurar. Y comenzaron a quejarse. Murmuraron contra Dios, hermanos. Dios nos libre que hagamos eso. Y aunque a veces lo hemos hecho también. Comenzaron a quejarse de Moisés o en contra de Moisés. ¿Por qué nos sacó Dios para que muramos en el desierto? Quizás, hermanos, sería como decir, ¿por qué Dios me liberó, me libertó, me libró de las cadenas de pecado para que ahora yo viva en esta condición que vivo? Hay gente que ha dicho, cuando yo era inconverso vivía mejor que como vivo hoy. Yo a veces llego a una conclusión, claro, porque ya no puede hacer malos negocios. Ya no puede meter mano donde no le corresponde. Ya no puede inventar para que le den de los taxes. Ya no puede inventar para que le den el food stamp. Como dijo el pastor, se fue el gozo. Hay gente que dice, no, pues yo ya me iba mejor antes. Pero eso no es verdad, es porque somos impacientes. El pueblo de Israel se impacientó y murmuraron. Y fue por eso que el Señor, hermano, le mandó serpientes venenosas para que los mordieran y para una forma de reprender, una forma de corregir eso de lo que ellos se habían quejado. Y dicho sea de paso, hermanos, se quejaron también por el maná que el Señor les estaba mandando en el desierto. Hermanos, qué tremendo, qué triste, qué duro, qué difícil. No hay palabras para decir, hermanos, que alguien de nosotros se queje de la bendición que Dios nos da. Porque el apóstol Pablo nos enseña que hay que ser conformes con lo que tenemos ahora, sea mucho o sea poco. Cuando el Señor envió la bendición a Israel, el maná, el pan caído del cielo, ellos no lo cocinaron, ellos no agarraron. Yo he oído historias acá de alguien que se puso a hacer pan y que la primera vez le quedó como esta madera. Yo he oído historias, ¿verdad? No voy a volver a ver a nadie. Pero el pan que cayó del cielo, hermano, ¿cómo pudo haber sido? Comida de ángeles. En el desierto no lo cocinaron. No le dijo el esposo a la esposa, la próxima, la next, va a quedar bien. Y ellos se quejaron de eso, hermano. Equivale a quejarnos, ya dije, de la bendición de Dios. Hay que estar conformes y le voy a decir, quizás solo a mí me pasa, ¿verdad? Pero sí, a veces yo estoy inconforme, impaciente. A veces yo estoy, Dios mío, quizás me estoy quejando, hermano. Pero eso no es bueno. Hay que estar conformes con lo que Dios nos da. Lo vuelvo a decir, sea mucho o sea poco, porque la abundancia viene de parte del Señor. Y con lo que Él nos da estamos seguros de que nos va a alcanzar. Por eso le manda serpientes. Ahora quéjense de verdad. Y dice allí en número 21 que había muerto ya bastante pueblo, hermano. Y ellos se arrepienten y le dicen a Moisés, Moisés, hay que tener valor para venir delante del pastor o de quien sea y decirle, yo murmuré contra usted, perdónanos, ruega a Dios por nosotros. Y Moisés, como un buen hombre, un pastor que su vida da por las ovejas, él le ruega al Señor por ellos y el Señor pues le da, ok, mira, hazte una serpiente de bronce. Qué irónico, ¿verdad? Que la misma serpiente que le había mordido, ahora tenía que levantar el Señor allí o Moisés. Y todos aquellos que vieran a la serpiente, pues iban a ser sanos de esa mordedura. Y después de que nos haya mordido una serpiente, hermanos, y sobre todo venenosa, y a veces no son venenosas, pero creemos que son venenosas porque le tenemos miedo, yo sí les tengo miedo. Hermanos, nosotros pensamos que nos vamos a morir, pero en el caso de ellos eran serpientes totalmente venenosas. Y era una corrección, un castigo. Hay muchos dicen que Dios no castiga, pero sí, hermano, tiene que
corregirnos así como nosotros corregimos a nuestros hijos para que se porten de la mejor manera. Y los mordió la serpiente, hermano, estoy haciendo algo largo aquí, pero para que podamos entender un poco más. Y por eso es que él le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahora él está hablando en otra parte, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ellos cuando veían la serpiente que Moisés hizo de bronce y la puso allí en alto, cuando a alguien lo mordió una serpiente, hermano, ellos veían la serpiente y eran sanos. Pero se supone que tenían que tener fe para poder ver la serpiente y ser sanos, porque automáticamente, no solo por estar la serpiente levantada, no los iba a sanar. No solamente porque Cristo llegó hasta la cruz, ya todo el mundo es salvo. Tenemos que creer a través de la fe, que también es un don de parte del Señor. Entonces le dice que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15 dice, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, hermano, yo encuentro también dos cosas antes de entrar a la parte final. Hoy vamos a salir bien temprano. Antes de entrar a la parte final, hermano, hay dos cosas. Yo encuentro, hay muchas más, de hecho, yo encuentro dos que quería compartir con ustedes. Le pedí al Señor, ¿qué es lo que hay por acá? En el versículo 18, hermano, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que nosotros, hermanos, por nuestra decisión, podemos alcanzar juicio o podemos alcanzar la salvación. Y la salvación dice que el que en él cree no es condenado. Ahora voy a ir un poco más allá todavía, más al principio, hermanos. Al principio de la creación, nosotros sabemos que todas las cosas que existen fueron creadas por el poder de la palabra del Señor. ¿Cuántos saben eso? Muy bien, serio. Ya me pusieron más nervioso. Venía nervioso, pero me pusieron más nervioso. Dios creó todo con el poder de su palabra. Todo, hermano. Todo lo habido y por haber. Todo lo que vemos y lo que no vemos. Pero aún más atrás, hermanos. Aún más atrás. Aparte de la creación física, Él creó también todos los ángeles, todos los seres espirituales. Y me quiero ir hasta allá, rápido, imagínense hasta dónde vamos ya. Y Él creó también un querubín grande y protector, un ángel que dice la palabra del Señor, lo describe como acabado de hermosura, y Él era el sello de la perfección, y que hubo una gran alegría cuando ese ángel poderoso fue creado. Y dice la Biblia que se paseaba en el monte santo del Señor hasta que se halló en él maldad. Y ese Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y él, hasta que se halló maldad en él, y él dijo, voy a subir al monte santo de Dios. Pondré ahí un trono también para que me alaben. Pero como Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos, entonces lo sacó del cielo, lo tiró, hermano, lo desechó. Y él era el sello de la perfección, acabado de hermosura. Y dice la Biblia que el Señor le da una sentencia y le dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás, hermanos, ya tiene él una condenación. Él ya no se la quita de encima. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando vienen los discípulos y le dicen al Señor, maestro, en tu nombre echábamos fuera a los demonios, se sujetaban. Pero el Señor dice, yo veía caer a Satanás como un rayo. Y por esa razón, hermano, él está enojado contra nosotros, contra la creación del Señor, no contra los árboles ni contra los pájaros, sino contra nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. ¿Cuántos hermanos saben que somos creados a imagen y semejanza del Señor? Ustedes sabían que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es que en la escuela le enseñan que venimos del mono. Yo, hablando con mi esposa en las noches, a veces, ella me dice, no me acuerdo cómo me dijo, pero algo así mencionamos de los monos. Yo le digo, yo quizás vengo algunos de algún gorila, porque salieron bien grandes, otros de un chimpancé. Y con el permiso de mi esposa, yo le digo,
Nosotros bromeamos entre nosotros, pero eso es entre nosotros. Pero no, fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, hermano. Por eso Satanás, el diablo, está enojado y cruje su diente en contra de la creación. Ya dije, no de los árboles, ni de los pájaros, ni de insectos, sino de nosotros. ¿Por qué, hermano? Por lo que acabo de mencionar. Porque Él no fue creado como ese diablo, ¿verdad? Que uno se figura nada más, porque tampoco lo podemos ver. Uno lo ve como algo, como dice la Biblia, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y entonces se han hecho una figura del diablo con sus cachos o cabos, con su gran cola, un tenedor, pero en realidad no es así. Pero Él está enojado porque nosotros, hermanos, Dios pensó en nosotros y Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y tomó polvo de la tierra, hermanos, y formó al ser humano, sopló aliento de vida, hermanos, y lo hizo, dice la Biblia, poco menor, oiga, poco menor que a los ángeles, pero lo coronó de gloria, aleluya, le dio autoridad y le dio bendición sobre toda la creación, cosa que a Satanás no le dio, por eso está enojado con la creación del Señor. Y estando allá en el huerto del Edén, se metió en una serpiente y le habló a Eva, a la hermana Eva, estaba distraída la hermana, y ella desobedeció, y eso era lo que perseguía a Satanás, que la creación de Dios, la hermosa creación, aquellos que habían sido creados conforme a su imagen y semejanza, desobedecieran la voz del Señor, y lo logró. Adán también desobedeció, Eva desobedece a lo que Dios había dicho, Adán obedece a lo que Eva le ofreció. ¿Qué vamos a comer hoy? Frijoles. Está bueno. Porque yo no cocino y lo que me dan pues está bien. Entonces a Adán le ofrecieron quizás un cóctel de frutas, de la manzana, qué sé yo qué era. Entonces Eva desobedeció, Adán también desobedeció y obedeció a la mujer. Y todos comenzaron a poner excusas, hermanos. Desde entonces quedó la mordida mortal del pecado. Y esa mordida, hermano, es como un cáncer. Hablar de un cáncer es hablar de muerte prácticamente. Muchas personas murieron y siguen muriendo por causa del cáncer. Y no importa, hermano, existe un hospital para niños también especializado para niños. Ya no solamente los adultos. Hermanos, el pecado vino a afectar tanto la creación. Se rompió la relación entre Dios y la humanidad y su creación, de tal manera que por eso está escrito también, hermanos, que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar al mundo. Por eso depende de nosotros, hermanos, si nos acarreamos juicio o buscamos la salvación. Deuteronomio 28 dice, delante de ti está hoy, tú escoges lo que quieres, bendición o maldición. Es tu decisión, es mi decisión. Yo escuché un mensaje del pastor que decía, perdidos en casa. A veces podemos estar nosotros en un templo, pero estamos lejos del Señor. Nicodemo no tenía muy clara su salvación. Algunos dicen, por eso se acercó de noche al Señor. Pero qué bueno que se haya acercado al Señor, porque dice la palabra del Señor que Dios nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Aleluya, porque Dios es bueno, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, hermano. Estábamos en tinieblas, pero ahora vivimos en la luz del Señor. Él vino a hacer esa conexión, hermanos, entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Se había roto. Adán, Eva fallaron al Señor. No los mató el Señor porque ya les había dado bendición. Él dice, por tu culpa será maldita la tierra, no la humanidad, hermano, porque el amor incomprensible del Señor. Y hermano, ¿qué diría yo? No se puede entender, pero sí se puede alcanzar. En este mundo, en vez de haber amor, hay odio. Los divorcios están a la orden del día. Los matrimonios ya no duran. Aún entre nosotros a veces hacemos un cierto, ¿qué diría? Algo gracioso a veces. Nos preguntamos a los hermanos, ¿cuántos años llevan casados? 30, 25, 20. Y la gente pregunta, ¿y cómo ha durado tanto? Pero es buena pregunta. Por el incomprensible amor de nuestro Señor.
Porque de tal manera nos amó el Señor, de tal manera que dio a su Hijo, de tal manera nos amó, hermanos, que Él vino a buscar y salvar esa conexión que se había perdido. Pero usted ve, hermanos, que sacó a Adán y Eva del huerto, pero Él no se alejó de ellos. Él no se alejó de nosotros. La decisión es de nosotros ahora, hermanos, si creemos en el Señor o si pasamos de largo, porque tampoco solamente es creer, porque toda la gente dice, no, sí, yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios creen, y no solamente eso, sino que tiemblan a la presencia del Señor, porque en el nombre de Jesús hay poder, aleluya, porque nosotros no tenemos religión como puede ser que la tuvo Nicodemo. Era principal de la sinagoga, un hombre, un maestro de la ley, pero no conocía acerca del camino del nuevo nacimiento, porque el Señor, hermano, cuando Él dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, allá en Corintios, segunda o primera, hermano, 5:17, ¿verdad? Que he aquí que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas que antes hacíamos, las cosas que nos agradaba hacer, ahora ya no las hacemos más. Esa es la conexión que hizo el Señor una vez más, hermano, cuando Él llegó a la cruz del Calvario. Hizo la conexión, nos reconcilió con el Señor. Amén, hermanos. Pero la serpiente nos había mordido. Y así como por eso le dijo a Nicodemo el Señor, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Número 1 que dije, hermanos, juicio o salvación, eso está en nuestras manos, está en nuestra decisión. Nosotros decidimos hoy. El Señor nos dio el libre albedrío. Escoge hoy lo que quieres hacer. Escoge hoy si quieres seguir con una religión falsa o de verdad queremos vivir en libertad para con el Señor, o de verdad queremos tener el regalo de vida en el Señor. Amén, hermano. Versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente, hermanos, sí dice, sí, yo creo, pero no dejan de hacer, hermanos, lo que a ellos les agrada. Y yo puedo entender, porque todos, hasta en cierta manera, pasamos por allí. Aunque aquí haya muchos que digan, hermanos, yo nunca hice nada. Bueno, le voy a hablar de mi persona. Yo no fui de discoteca, yo no fui de nightclub, yo no fui de andar en una cantina, yo no fui de andar de bebedor, yo no fui de vicio, yo no fui de nada de eso. Y bueno, bendito sea el nombre del Señor. Yo no me perdí, estuve en el ejército, hermano. Ahí le daban una credencial, un ID a uno, y siendo menores de edad podíamos entrar donde sea. Teníamos entrada porque había una corrupción tan grande y esa credencial nos acreditaba, hermano, y solo enseñábamos y podíamos entrar. Mas sin embargo, Dios en su misericordia, no fue mi inteligencia. ¿Qué quiero decir? Aunque usted también sea alguien que fue una persona de bien, una persona que nunca hizo nada mal, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque Satanás vino a hurtar, robar y destruir, mas el Señor vino para deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida abundante. Ahora, ¿para qué nos da vida eterna el Señor? Alguien se podrá preguntar, wow, pero vivir eternamente con dolores de rodilla, dolor de cabeza, con dolor en el hombro, hermano, dolor en la espalda, ya no aguanto, no puedo tomar ni café. Dormido yo no puedo tomar café. ¿Quién dice que el café no los deja dormir? Yo lo dormido no tomo, de ahí por lo demás hasta me estoy durmiendo que estoy tomando café. No tomo más porque por ahí hay alguien que me pone ya, no más. Pero sigue tomando así de vez en cuando. Es que bueno. Ahora, paréntesis, yo creo que hasta en eso alcanzó el pecado, ¿verdad? Porque el Señor creó todo para nosotros. Pero hasta eso lo afectó. Pero sigamos, hermano. Entonces, esta es la condenación, porque el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, hermanos. Y por eso es incomprensible ese amor del Señor, que de tal manera nos amó. Pero esto es lo triste, hermano, que la luz vino al mundo y los hombres, ahí nos incluye a todos, hombres y mujeres, jóvenes también, no se libran, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Yo digo que siguen siendo malas todavía, sin el Señor, por supuesto, sin la luz del Señor. Esto es bien tremendo, hermanos. Y dice, esta es la condenación. No vino el Señor a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero los seres humanos amaron más lo malo, escogieron a Barrabás y al Señor decían, crucifícale, crucifícale. Y estando el Señor en esa condición, Él demostró tanto su amor que llegó hasta la cruz. Ahora sí vamos a ir, hermano, a lo que queremos llegar, al tema de esta noche, incomprensible amor. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Yo no quiero, hermano, quizás, no quiero que usted piense en el pasado. Alguien me dijo, siempre utilizan el pasado como para tocarle el corazón, el sentimiento a las personas. Pero es necesario ver un poco atrás de dónde venimos, de dónde el amor del Señor nos sacó. Las cosas que aún todavía hacemos, hermanos. Cuántas veces el pastor, el último de los mensajes que él ha traído, ha hablado del plan de oración, de búsqueda. Cuántas veces nos ha hablado de este aparato y seguimos nosotros en la necedad. Seguimos apegados, hermanos, a esto que nos quita tanto tiempo. Cuántas veces nos está diciendo la palabra del Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia, escudriñar las escrituras, pero pareciera ser que la influencia del mundo también nos está cobijando a nosotros los adultos, cuanto más a los muchachos, hermanos, las está cobijando cada día la mordedura de la serpiente. Es necesario, hermanos, que encontremos el antídoto, que encontremos la cura, que encontremos, hermanos, nosotros la forma de librarnos de ese veneno mortal de la mordedura del pecado que también día a día viene a gobierno y nos está persiguiendo cada día. Allá en la historia de los valientes de David y los gigantes que ellos derrotaron, encontramos a uno que tenía 6 dedos. Y ese dice que tenía más fuerza para agarrar. De hecho era un gigante. Pero también David y sus valientes lo vencieron. Al tener más dedos, hermanos, 24 en total. Eso es una similitud, hermano, de que el poder, hermano, que influye este mundo, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Voy a decir una vez más, el mundo entero está bajo el maligno. Pero también dice la Biblia que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. A nosotros no nos gobierna el maligno, el príncipe de las tinieblas. A mí me gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que envió a su Hijo a dar su vida a cambio de la mía. Aleluya. La humanidad perdida necesitaba, hermano, por eso dijimos al principio, la necesidad más grande del ser humano es de sentirse amado, es de sentirse perdonado. Porque no quiero yo, ya dije, escarbar en el pasado de nadie, pero es bueno recordar cuántos se han sentido defraudados, o a cuántos los hirieron, hermano. Cuántas veces también nos han predicado, dejemos el pasado atrás y sigamos hacia adelante. Dejemos lo que pasó, además, ayer. Las heridas del Señor las sanará. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Tenemos que encender la luz del Señor, hermanos, y valorar el amor del Señor. Ahora sí voy a terminar, ya dije 2 veces, ¿no? Dicen que la tercera es la vencida, llevo 2. Ya vamos a terminar. Incomprensible amor, pero sí se puede alcanzar, hermano. Voy a entrar de una vez. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Últimos ejemplos que voy a usar, solamente por decir algo, hermano. Los jóvenes, las señoritas, y es normal que se enamoren, hermano, no voy a volver a verlos a ellos. Es normal que sientan esa locura que a nosotros un día también nos dio. Es normal que de repente aparezca alguien llorando también, ay, porque me dejó ella o me dejó él. Es normal que sienta el corazón triste y sienta que algo lo punzó, ¿verdad? Y que se sienta que ya no hay vida, pero son jóvenes y hay que entenderlo y hay que aconsejarlo. Es normal que quizás cuando ya algo se normalizó, se formalizó, por eso les dije, hermano, hay gente que pregunta, ¿cuánto lleva usted en su matrimonio? Porque ahora los divorcios, hermano, el maltrato en la familia, el odio, dije que hay más odio que amor, hay más guerras que paz, hay más turbulencia que quietud. Por eso, lo que decía, lo que leía el hermano, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, dijo el Señor, creed
también en mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos tienen paz en el Señor, hermano? Aunque el mundo está dando vuelta, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Aunque el mundo está perdido, nosotros conocemos que dijo el Señor: Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. El amor de los jóvenes, eso es pasajero. Ustedes todavía no, hasta que tengan 25 años. Ahorita, ustedes no, eso no. Pero, hermanos, cuando el corazón de una persona es quebrantado, es difícil volverse a recuperar. Porque nosotros ahora decimos una cosa y mañana hacemos otra. Pero el amor de Dios es eterno. Dice el Señor: con amor eterno te he amado. Le dice en el libro de Oseas: Efraín, dice el Señor, ¿cómo habré de abandonarte? Puede ser otra pregunta: ¿cuántos aman a sus hijos, hermano? Hijos, ¿cuántos se sienten amados por sus padres? Yeah. Los adultos que tenemos a nuestros padres, ¿cuántos nos sentimos amados por ellos? ¿Cuántos todavía amamos a nuestros padres? ¿Cuánto más Dios nos ama, hermanos? Porque la Biblia dice: ¿podrá la que dio a luz olvidarse de lo que dio a luz? Sí, hay mujeres que olvidan a sus hijos, hay padres que los abandonan, solo los engendran y los dejan. Pero el Señor dice que aún con todo, Jehová te recogerá, porque su amor es eterno, es desde ahora y para siempre. El amor de Dios no cambia. ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Que pueden ir con confianza al Padre, hablar con Él, decirle lo que siente, decirle cómo se siente, decirle cuántas heridas trae del pasado, pero en el Señor podemos encontrar la paz, el perdón que nosotros estamos buscando, perdonarnos a nosotros mismos. Su amor es eterno, es incomprensible ese amor. De tal manera amó el Señor, o amó Dios al mundo. Dice acá que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De tal manera, Juan no halló otra forma de medir el amor del Señor. Él dijo: de tal manera amó Dios al mundo. Y no hay amor más grande que este, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Él amó su creación de tal manera, hermano, de tal manera que vio a su criatura tan linda, lo vio, lo amó, lo quiso tener para siempre. Su criatura le falló, rompió la relación, pero Él dijo: están condenados a la muerte. Allá en el cielo hubo una reunión que dijo: la humanidad está perdida, no tienen ya remedio más. Se oyó una voz, dice la Escritura, que dijo: heme aquí, envíame a mí. Esa era la voz del Señor que se puso en medio. Yo pagaré por ellos. Él pagó por nosotros. Por eso, hermanos, esa alabanza que dice: su amor no se compra, no se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque es un amor que no se puede entender. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso estamos aquí, porque de tal manera nos amó. Hermanos, dice la Escritura que se me olvida Esaú, Jacob y Esaú no habían hecho ni bien ni mal, y Dios amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. No hay explicación por qué estamos nosotros acá. ¿Quién puede explicar eso? Una hermana me dijo una vez: yo siento que sí, algo Él vio en mí, por eso me amó. Yo le diré: algo en mí no vio nada. En mí vio una necesidad profunda. En mí vio, hermano, lo que yo traía del pasado siendo tan joven. Yo traía en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, en lo profundo de mi ser. Nadie quizás lo sabía, solamente yo lo podía vivir. Me sentía despreciado, me sentía con mi autoestima muy baja, sentía que no valía nada, sentía que todas las cosas las comenzaba y las dejaba a la mitad, sentía que nadie me amaba, sentía que no podía hacer algo en la vida, sentía que nadie quería estar al lado mío. Pero cuando encontré el amor en su mayor expresión, Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, cambió todo.
cambió todo, cambió todo. Porque usted no vale lo que tiene, porque su valor no lo da lo que a las cosas materiales, porque el valor de nosotros no es lo que conocemos, no es lo que hemos estudiado, no es lo que poseemos, no es cómo nos vestimos, no es el idioma que hablamos, no es la ciudadanía que tenemos, no es, hermano, lo que pensamos. El valor que tenemos es que fuimos creados a imagen y semejanza del Dios del cielo, y que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Aleluya. Amor, cuán grande amor Él nos ha dado. Grande amor. Los jóvenes, qué dicha. Qué dicha. Oh, si yo hubiera nacido en un lugar así, cuántas cosas yo me hubiera evitado, cuántas cicatrices, cuántos errores yo no hubiera cometido, a cuánta gente yo, hermano, quizás no le hubiese hecho el daño que le hice. Qué dicha de estos muchachos. Por eso les pregunté, ¿se sienten amados de sus padres? Y allá una gritó, así me siento amado por mi padre. Hace más de 25 años mi padre falleció. No tuve tiempo para ir y decirle que le amaba y que le perdonaba. Hasta en cierta manera marcó mi vida. Me golpeaba con lo que quería. Me agarraba a patadas. Me decía, animal, nunca vas a aprender. No podía sentarme yo en las piernas de él porque yo era un hombre. No podía sentir el amor de un padre. Lo buscaba en otro lado, como decía el pastor al inicio. Por eso llegué hasta donde llegué. No era tanto que yo deseaba estar donde yo estuve, pero busqué donde no tenía que buscar. No hubo nadie quien me aconsejara y me guiara. Mi mamá hizo lo que pudo en su forma de ser. Y le agradezco tanto también. Solamente alguien pudo cambiarme y tuvo de mí misericordia. Cristo Jesús. Porque con amor eterno me ha amado. En mi corazón yo guardaba mi esperanza de ir a mi papá y decirle, lo entiendo y lo perdono. No pude, no tuve esa oportunidad. Un día a la 1 de la mañana me llamaron. Su padre falleció. Encontré un amor más grande, incomprensible, que no lo encontré en aquel que fue mi padre. Y tal vez me amó a su manera, pero no tengo un recuerdo tan grande de él, sino patadas, golpes, palabras hirientes. No quise yo repetir con mis hijas eso. ¿Por qué? Porque así como Moisés levantó la serpiente, aquel madero, clavaron ahí a alguien. Dijo una vez un hermano, en el tiempo antiguo hacían sacrificios para perdón de los pecados del pueblo de Israel. Pero en aquella cruz no clavaron a un animal, sino al Hijo de Dios. Tan solo por amor a nosotros. Amor, cuán grande amor Él nos ha dado. Cuando aquella cruz tocó el suelo, hermanos, hubo un gran terremoto. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque eso quiere decir que ese amor vino desde arriba del cielo. Ese amor no se encontró en esta tierra, no se encuentra en el esposo ni en la esposa. En los hijos un día se van a ir. Un día alguien te puede dejar y traicionar, pero el amor de Dios no cambia, no falla. Él es eternamente y es para siempre. Él llegó hasta la cruz, abrió sus brazos por amor a nosotros. El ejemplo más grande de amor, estando sangrante, desfigurado de su cara,
clavado en aquella cruz, Él dijo, Padre, perdónalos. Él no dijo, consúmelos. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él exclamó, consumado es, hecho está. Él dio su vida a cambio de la mía. Y yo vagaba por las calles de Nueva York. Ya tenía un carrito. Y estaba desesperado. Yo decía, ¿qué es lo que me sucede? Ya vine de allá, de mi país. Ya estoy progresando. Tengo un carro. Tengo trabajo. ¿Qué me pasa? Había alguna desesperación. Me faltaba el más grande amor. Hasta que un día un hombre predicando, él hizo un llamado. Yo por eso entiendo ahora que la decisión es nuestra. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La religión no salva, la religión no libra, la religión no cambia. Puede hacer que estemos aquí perdidos. Necesitamos encontrar el verdadero amor. Hasta que ese día yo me acuerdo que el Señor abrió mi corazón. Dice el Señor, he aquí que estoy a la puerta y toca. El Señor te toca la puerta del corazón. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. ¿Qué es lo que le falta a usted esta noche? No, pues vine a este país, ya hay dólares, ya hay sueños. Dijo un amigo, compré las tejas y las volví a vender. ¿Qué es lo que usted ha hecho, hermano, al llegar a este país? Alguien podrá decir, no, yo ya estoy bien, no tengo necesidad de nada. Bueno, Dios te bendiga. No vas a llegar muy lejos. Pero ¿a quién se siente falto de amor? Yo creo que aquí la gran mayoría, 99%, me atrevería yo a decir, ya no nos hace falta amor, porque en Cristo tenemos el amor de nuestras vidas. Y si sumamos a ello el amor de la esposa y del esposo, las hermanas, el amor de nuestros hijos, el amor de nuestros hermanos aquí en la congregación, el amor de Dios, que es maravilloso. Amén. Hasta ahí voy a dejar, porque me emociono y ustedes ya están cansados. Uno se emociona aquí, pero uno allí hasta como que era para terminar, porque hay más que hablar, pero hermano, lo dejamos hasta allí, para que pueda venir el próximo sábado contento usted y no venga, ay no, es que se tardan mucho. Hay unos que estuvieron en vigilia y pues me dijeron, tengo sueño, hermano. Sí, vamos a salir temprano hoy. Pero nos vamos, hermanos, satisfechos esta noche. Que no nos hace falta nada. A Israel no le faltaba nada, pero ellos se impacientaron y los tuvo que corregir el Señor. Pensemos, ¿qué me hace falta? Pero, no hombre, no nos falta nada, estamos completos en el Señor. Amén. Si se puede poner de pie, hermano. Y oramos esta noche y agradézcale al Señor. Dígale, Señor, gracias. Con sus propias palabras, dile gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que hace y aún por las cosas que hará por nosotros. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús por habernos amado de tal manera, Señor, por haber llegado hasta la misma muerte. Usted se humilló, pero el Padre hasta lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció y lo hizo por amor a nosotros, Señor. Gracias, 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 solamente gracias. Yo le puedo dar esta noche gracias, Señor. Gracias por su misericordia. Gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias por su amor incomprensible, incomparable amor. Cuán grande amor, oh Dios. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Cristo Jesús. No se canse de darle gracias. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes.
Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indianoland y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga. Aquí